Nos encontramos nuevamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y estamos en la Biblioteca Marcial Martínez, que fue inaugurada en el año 2004. Es especializada en Historia y Filosofía del Derecho. Cuenta con obras de valor histórico, algunas escritas en latín, y la más antigua data de 1575. Desde aquí les damos la bienvenida y los invito para que revisemos titulares. Conferencia Internacional de Transparencia congrega expertos del área en nuestro país. Investigamos cómo se regula la utilización de nuestra información personal que se encuentra en base de datos. En Punta Arenas, el Poder Judicial se acerca a los estudiantes a través de entretenidas actividades. ¿Es Chile un país transparente? Fue la pregunta con la que se dio inicio a la 9ª Conferencia Internacional de Comisionados de la Información, en la que participó el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, como expositor. Una jornada que contó con invitados de España, Alemania, Brasil y México. Los casos Soquimich, Penta y Cabal han minado la confianza de los chilenos en las instituciones. Diversas encuestas revelan que la corrupción pasó a ser un problema más importante que la delincuencia para los ciudadanos. Queda en evidencia que es un país corrupto. O sea, ya se sabía desde antes, pero ahora queda mucho más en evidencia. En todos los gobiernos ha habido corrupción, tráfico de influencia. Dañan las instituciones y hace que la gente en definitiva no crea eso que dicen, dejen que las instituciones funcionen. A 6 años de vigencia de la Ley de Transparencia y bajo este escenario político y social, se desarrolla en Santiago el 6º Seminario Internacional, Estado de la Política de Transparencia y Acceso a la Información en el Mundo, Logros y Desafíos Futuros, con la participación de 30 países y las máximas autoridades del país. Con el objeto de compartir experiencias, discutir mejores prácticas y, en general, analizar los desafíos que en diversas sociedades se enfrentan cuando se quiere avanzar hacia mayores niveles de transparencia. Se necesitan ideas, se necesita innovación para abordar los desafíos de información, de escrutinio, de control democrático que nos está demandando la ciudadanía. En la contingencia nacional hay una crisis institucional que ha puesto en duda el financiamiento de la política, el uso de información privilegiada y el fraude tributario. Nos confronta a la necesidad de abordar de frente, muy de frente, temáticas como los conflictos de interés, las faltas a la ética y a la probidad, y en algunos casos, derechamente, los actos de corrupción. Representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial respondieron la pregunta planteada por el Consejo de la Transparencia. ¿Chile es un país transparente? Cuando algunos han afirmado que Chile es un país corrupto o que la corrupción llegó para quedarse, yo digo que no. Lo que no significa que no existan casos de corrupción o casos reñidos con la ética. La ciudadanía difícilmente va a volver a confiar en las autoridades políticas si no extirpamos y rechazamos de raíz toda conducta y acción asociada al abuso de poder y al aprovechamiento ilegítimo. Hay situaciones de crisis y dependiendo de cómo solucionamos esta crisis, veremos si vamos por buen o por mal camino. No solo la corrupción fue el tema en discusión, sino que también destacaron las buenas prácticas y la transparencia activa, como la información que está en la página web del Poder Judicial. En las jornadas de reflexión del 2008, la Corte Suprema se adelantó a la Ley de Transparencia y decidió informar todo lo que hace la institución. Se iba a denominar Comisión de Transparencia para vigilar de que la información del Poder Judicial saliera lo más rápidamente posible, lo mejor posible, amigablemente y responder a las inquietudes que presenta la ciudadanía. Para los panelistas existe una brecha entre los índices reales de transparencia y la corrupción de las instituciones y la percepción de los ciudadanos. Concordaron que solo con mayor información y control se pondrá fin a la crisis de confianza. Llamados desde un call center para ofrecer diversos productos bancarios, telefónicos o de cualquier otra índole revelan un hecho que a diario enfrentamos los chilenos. Nuestros nombres e información figuran en diversas bases de datos sin consentimiento de nuestra parte.
Seguro que más de alguna vez ha entregado sus datos personales sin saber qué hacen con ellos. Sí, no tengo ningún problema en entregar mis datos personales, ya que yo no tengo nada que esconder. Sí, a las tiendas comerciales, ya, y cuando me las piden por teléfono. Cuando voy a las tiendas comerciales, sí, sobre todo si quiero pedir un crédito, sí. Y también de seguro ha recibido llamados de empresas de las que no es cliente para ofrecer productos y servicios que no ha solicitado, una situación que resulta cada día más habitual. Y es que según expertos en el tema, hoy con 50.000 pesos es posible comprar millones de cuentas de correos electrónicos y por el doble de ese valor es posible obtener bases de datos con números celulares que luego pueden ser utilizados por estas empresas comerciales. Los datos personales de todos los chilenos pueden estar siendo transados en este preciso momento, pero lo más preocupante de todo es que su uso aún no está regulado y transgrede la privacidad de los ciudadanos. La ONG Derechos Digitales informa a las personas sobre el uso de sus datos personales y la importancia del manejo adecuado de estos. Lo que importa de una nueva regulación de datos personales es que existan los mecanismos para hacer cumplir la ley, en la forma de una autoridad pública de control de datos personales, en la forma de una fiscalización activa, en la forma de sanciones ejemplares y efectivas contra los usos maliciosos o contra los usos no autorizados de datos personales. En abril, el Poder Judicial decidió eliminar las búsquedas de causas por RUT con la finalidad de resguardar la privacidad de quienes son o fueron parte de procesos judiciales. Cuando se quitó el RUT como criterio de búsqueda, nosotros lo celebramos por una razón muy importante. El RUT, el número de la cédula nacional de identidad, el rol único nacional, por sí solo no significa necesariamente un dato personal de carácter sensible. Sin embargo, sí es un dato que permite al mismo tiempo acceder a mucha otra información. En marzo, el Senado aprobó una reforma que busca modificar el artículo 19 de la Constitución que pretende establecer protección a los datos personales y a la vez el derecho de acceder a ellos. Esta sociedad tiene que definir qué es exactamente lo que va a proteger, qué datos exactamente va a proteger, y en eso me parece a mí que no solamente los tribunales se van a encargar de ello en el caso a caso, sino que también es un debate de la ciudadanía. De ser aprobada la reforma por la Cámara, permitirá que personas soliciten recursos de protección frente a amenazas, perturbación o vulneración de su información personal. Un juicio realizado por estudiantes de enseñanza media. Esa fue la forma en que los alumnos de un liceo de Punta Arenas conocieron el trabajo que desarrolla el Poder Judicial. El Tribunal Oral Penal de Punta Arenas se transformó en una sala de clases. Alumnos del Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes realizaron la simulación de un juicio oral penal. Jueces, fiscal, imputado, defensor, peritos y testigos fueron representados por estudiantes de primero medio, los que debían enfrentar el caso de un joven acusado de robar en un servicentro y posteriormente golpear a un carabinero. Se declaró culpable al imputado, pero no por la agresión al carabinero, debido a que fue un golpe con la cabeza y pudo haber sido en defensa propia, se sintió intimidado. Una actividad que buscó acercar al Poder Judicial a la ciudadanía y de una manera didáctica enseñar a los alumnos cómo trabajan en tribunales. Uno aprende más y porque es dinámico, porque hace trabajar a los jóvenes y a la vez le enseña sobre saber a lo que están expuestos. Me aclaró bastantes dudas sobre la función de cada uno y cómo funcionaba todo. La actividad también contó con un recorrido para los alumnos por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, donde pudieron conocer las instalaciones y los calabozos. La simulación del juicio fue bien recibida por los funcionarios del juzgado. Me parece original y bastante educativa, pedagógica, en el sentido que los jóvenes aprenden actuando, aprenden haciendo lo que es un juicio, dentro de las limitaciones que se pueden dar. La actividad es parte de una iniciativa de acercamiento a la comunidad que comenzó el año 2005 y que ya lleva más de 300 visitas guiadas. Diversas actividades realizó el Poder Judicial para conmemorar el Día Internacional del Libro. Las iniciativas buscan acercar los libros y la cultura a los usuarios, jueces y funcionarios de la institución.
Por primera vez, el Poder Judicial se unió a la celebración internacional del Día del Libro y Derecho de Autor. El evento, realizado por la Biblioteca de la Corte Suprema, contó con la presencia de ministros de la Corte Suprema, funcionarios y usuarios. Desde 1995 se conmemora el Día del Libro a partir de una iniciativa de la UNESCO que busca valorizar, estimular y fomentar la lectura y protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. De los diversos instrumentos, nos dirá Jorge Luis Borges, inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de sus cuerpos. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Para conmemorar el día entregaron marcalibros diseñados por el Poder Judicial a los asistentes, lo que fue replicado en todos los tribunales a lo largo del país. Me parece espléndida, realmente nosotros no podíamos estar ajenos a la celebración de algo que es tan importante para nosotros, como es el libro. El otro quehacer de los funcionarios del Poder Judicial es otra de las actividades programadas con motivo de esta celebración. Pretende mostrar el lado artístico de los funcionarios judiciales y así reunir diferentes obras para ser expuestas. Estamos evaluando también hacerlo en conjunto con una muestra pictórica de magistrados que pintan en el fondo y que ellos muestren el otro quehacer de su vida. No en el fondo, no simplemente en el fondo su trabajo jurisdiccional, sino que lo que ellos hacen con su vida, que son escritores, que son creadores, que son pintores. El objetivo principal de estas actividades es que la Biblioteca de la Corte Suprema sea más conocida por los usuarios internos y externos. Al finalizar la semana, los invitamos a revisar más informaciones provenientes del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Niños y niñas de sexto año básico del Colegio Alianza Austral fueron recibidos por el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Pedro Castro Espinosa, quien dictó una charla de educación cívica en el Tribunal de Alzada. Es una pequeña clase de educación cívica que estimo en vivo y en directo va a perdurar mucho más en su memoria que una árida clase en un aula donde se le pueden dar conceptos que a veces son difíciles de entender. Los alumnos, acompañados por su profesora de historia, recorrieron el tribunal, realizaron preguntas y tuvieron la oportunidad de sentarse en la testera con los ministros. En sexto se ve mucho los poderes del Estado y entre eso el poder judicial. Entonces para ellos el estar en el lugar donde suceden las cosas es súper importante y aprenden mejor. Aprendimos más de lo que aprendemos en clase, conocimos cómo son los estrados. Fue divertido y se siente genial porque es como ser grande y adelantar el trabajo. Pude conocer mucho más de lo que sabía en el colegio. Los estudiantes conocieron el funcionamiento de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y los diversos juzgados. La psicóloga Carolina Puyol, que participa en el proyecto de salas especiales para la declaración de niños, niñas y adolescentes, viajó a Castro para capacitar a jueces, fiscales y defensores sobre el uso de estas dependencias. En el encuentro participaron la jueza presidente subrogante del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad, Loreto Yáñez, y la magistrada Angélica Monsalve. Después de San Bernardo, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro es uno de los juzgados que tiene el mayor ingreso de causas por delitos sexuales. El proyecto de las salas especiales permitirá que un juez tome las declaraciones de niños, niñas y adolescentes en juicios orales. Es un tribunal que tiene una gran cantidad de juicios que requieren un abordaje especial para poder brindar el mejor trato digno y con respeto a las víctimas que son menores de edad y por tanto son mucho más vulnerables y tienen mucho más riesgo de ser dañadas con este tipo de intervenciones judiciales. El octavo juzgado de garantía revocó la medida cautelar de prisión preventiva de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, procesados en lo que se conoce como caso Penta. Los imputados habían pasado 47 días en prisión preventiva en la cárcel Capitán Llaver. El tribunal sustituyó la medida por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Esta es una biblioteca especializada, usada mayoritariamente para la investigación de posgrado, relacionada principalmente a las áreas de historia, teoría y filosofía del derecho. Desde aquí nos despedimos y los dejamos invitados para que nos reencontremos en una nueva edición de Noticiero Judicial y, por supuesto, a que nos sigan en todas las plataformas web del Poder Judicial.